Hola, ¿qué tal a todos mis queridos costureros y costureras? Esta es la Costura DIY y si eres una persona que le encantaría aprender a confeccionar su propia ropa desde cero y muy fácil, quédate conmigo. El día de hoy aprenderemos a confeccionar un kimono como este, donde de verdad es muy sencillo y el resultado final es hermosísimo. Así que empecemos a confeccionar. Bueno, entonces para empezar a patronar el kimono que vamos a hacer el día de hoy, primero voy a mostrarte en papel a escala mucho más pequeña qué es lo que vamos a hacer en tela, ¿cierto? Entonces haz de cuenta que esta es tu tela. Entonces este es el lado más largo y este es 1,5 metros. Generalmente la tela cuando la compras de esta manera, ¿cierto? Doblada. Y aquí en este lado horizontal es donde tú cortas 1 metro, 2 metros. Entonces hagamos de cuenta que esto es una tela de 1,5 por 2 metros de largo, ¿cierto? Entonces vamos a doblar la tela por el lado más largo, es decir, a través del largo, y vamos a doblarlo de esta manera, ¿cierto? Luego vamos a volver a doblar otra vez en la mitad y donde te quedó el doblez va a ser el centro del kimono. Voy a señalizarlo aquí. Aquí es donde quedó el doblez, ¿cierto? Y aquí es donde quedaron las 4 pestañas de la tela. Aquí es donde vamos a dibujar la manga. Vamos a medir acá aproximadamente de 25 a 30 centímetros en la manga, de 25 a 30 centímetros, y aquí es donde vamos a trazar la manga kimono. Puede ser a mano alzada o puede ser con la regla francesa o con la regla sastre, ¿cierto? Después aquí en esta parte del centro del doblez va a ser el cuello. Entonces vamos a bajar 2 centímetros y aquí vamos a marcar 7 centímetros, 7 u 8 centímetros. Entonces aquí vamos a hacer la curvita del cuello como si fuera la curva del cuello para el patrón básico femenino de blusa. Ya que tenemos trazadas estas dos curvas, voy a cortar aquí en esta parte las 4 telas o las 4 capas de telas, ¿cierto? Entonces vamos a abrir y ya nos queda como las 2 capas de kimono. Digamos que este puede ser el trasero y este va a ser el delantero. Entonces con una tijera vamos a abrir solamente la capa del delantero, no vamos a cortar las dos, solamente la capa del delantero. Y si quisieras, lo que podrías hacer es abrir acá. Y lo que podríamos hacer para darle un poco de estilo al kimono es que vamos a abrir por acá y podemos cortar solamente la parte del delantero. Entonces quedaría el kimono de esta manera. Y esto es lo que vamos a coser en la tela. Bueno, entonces esta es la tela que vamos a utilizar para el proyecto del día de hoy. Esto es una Mayatex bordada, realmente es muy bonita y es perfecta para el proyecto de hoy, que es un kimonito. Entonces yo corté 2 metros de tela, entonces voy a empezar a doblar. Bueno, en esta tela hay algo especial. Las flores del delantero o de un lado se acaban mucho antes que las flores del otro lado. Entonces lo que voy a hacer es coincidir donde el delantero con el trasero, donde terminan las flores, de esta manera, quedándome un pedazo de tela aquí abajo. Entonces este pedazo de tela lo voy a utilizar para el trasero, ¿cierto? La tela que puedes usar para esto puede ser un crepé o una licra que caiga muy bien y que no se arrugue. Lo interesante de estas prendas son los estampados, que es lo que hace que el kimono sea tan llamativo y tan chévere de vestir. Voy a unir con alfileres estas dos partes, bueno, estas 4 capas de tela.
Listo, entonces en esta parte voy a medir los 30 centímetros de la manga y aquí voy a entrar unos 15 centímetros como guía para hacer el corte de la manga kimono. Aquí también voy a marcar los 15 centímetros como guía. Entonces justo aquí donde va acabando como la línea que acabé de trazar, voy a hacer la línea, voy a ayudarme con esta regla francesa y voy a dibujar por donde quiero hacer la curva. Entonces la voy a hacer de esta manera. Voy a unir con alfileres para que sea mucho más fácil la hora de la cortada. Listo, vamos a cortar esta parte primero. Bueno, ahora, primero lo que vamos a hacer es coser el kimono por los costados, ¿cierto? Sin embargo, esta parte del costado hay un desnivel entre el trasero y el delantero porque les habíamos dejado como una colita en la parte del trasero, ¿cierto? Entonces, para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es empatar los costados de las 4 capas de tela del kimono. De esta manera lo acomodamos lo mejor posible para que queden empatadas todas las curvas. Y aquí en este lado del bajo lo que vamos a hacer es trazar una curva desde acá hasta acá para que empaten los costados del kimono. Entonces voy a utilizar una curva sastre para hacer la curva que les digo, entonces algo como así, y que se pierda o se invisibilice en la parte del centro del kimono. Entonces de esta manera van a coincidir el delantero con el trasero por los costados. Bueno, para cortar el cuello del kimono traigo este ejemplo que es exactamente el mismo modelo del kimono que estamos haciendo. Para esta tela corté 1,5 metros, esto es un tipo de rayón. Entonces aquí tengo el costado ya cortado, también le hice una colita en la parte de atrás en el trasero, entonces aquí ya empaté con el delantero y ahora vamos a continuar cortando aquí el cuello, ¿cierto? Entonces para esta parte del cuello se baja 2 centímetros, voy a hacerlo con marcador para que se pueda ver en el video. Entonces 2 centímetros acá y de 7 a 8 centímetros acá. Yo voy a marcar 8. Entonces unimos estos dos puntos con una línea curva y esto pues lo vamos a cortar, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es abrir el kimono por el delantero. Y aquí lo que voy a hacer es doblarlo por el delantero para que sea más fácil. Entonces empato aquí el cuello, quede lo mejor posible. Aquí la curva del costado. Bueno, y en esta parte que este es el centro del kimono, vamos a cortar con mucho cuidado. Aquí vamos a abrir y vamos a cortar solamente la parte del delantero. Entonces con mucho cuidado, asegurándonos de que todos los extremos empaten perfectamente aquí para que al cortarlo sea un corte en la mitad lo más posible. Entonces recuerda que solamente abres aquí el delantero, no vayas a cortar la capa del trasero. Ahora lo que vamos a hacer es empatar solamente los delanteros para cortar como la entradita del kimono. Nos podemos ayudar con alfileres para que sea mucho más fácil acomodar esta parte. Y lo que podemos hacer es unir con línea recta desde aquí donde termina el cuello hasta abajo.
Bueno, entonces para realizar este kimono vamos a confeccionar primero las partes de los costados. Entonces tomamos el costado izquierdo y vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro de costura por aquí y también por el otro lado del costado, por aquí. Bueno, entonces para empezar a cerrar el kimono por los costados y la manga, primero lo que vamos a hacer es doblar por el revés y vamos a empezar a coser por el revés, quedando el derecho adentro, ¿cierto? Entonces empezamos a 1 centímetro de costura. Yo lo que utilizo para coser mallatex o telas elásticas es un pie presatelas de teflón y una aguja punta de bola, que esta combinación es la que mejor me ha funcionado para coser telas elásticas, porque de lo contrario te va a saltar la puntada y no te va a quedar bien cosido. Entonces empezamos por la manga y vamos hacia el costado. Bueno, listo, entonces así es como te va a ir quedando el kimono. Mira que aquí ya cerramos por los costados, un lado del kimono y aquí tenemos el otro lado del kimono. Ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a pasar una costura de remalladora por todo el costado del kimono, de la costura que acabamos de hacer, y después lo que vamos a hacer es cubrir esta parte de la tela aquí, que es el cuello y el centro delantero, que es por donde se abre el kimono. Entonces, para cerrarlo o para cubrirlo, lo que voy a hacer es utilizar un sesgo rígido que lo compré pues en una tienda donde venden insumos para la confección. Entonces, lo que voy a utilizar es este sesgo, es un sesgo satinado negro. Entonces, lo voy a coser por todo el borde del centro delantero y el cuello, también por todo el bajo y también por la manga. Bueno, entonces para empezar a coser el sesgo a nuestro kimono, primero voy a empezar con la parte del centro delantero. Voy a tomar el bajo, pues esta parte viene siendo la del bajo. Voy a empezar por el bajo del centro delantero y voy a coser de esta manera. Voy a doblar el sesgo justo por la mitad, haciendo coincidir la parte de arriba, digamos el borde con el borde de abajo, y voy a empezar a coser. Esta parte del sesgo es muy fácil y las prendas quedan muy bien acabadas cuando se utiliza sesgo. Puntada recta, normal de 3, y aquí a medida que vas cosiendo vas acomodando y tienes que coser muy pegadito aquí del borde del sesgo. Mira cómo va quedando, de verdad que es una terminación muy bonita. Bueno, en esta parte voy a continuar pegando el sesgo en toda la parte del bajo del kimono. Entonces, para rematar aquí la punta, lo que yo hago generalmente es doblar 1 centímetro hacia adentro del sesgo y luego aquí es donde voy a cerrar de esta manera.
Y ya para terminar, voy a continuar pegando el sesgo de la misma manera en las mangas. Podemos empezar a pegar el sesgo aquí en la parte de la costura, que es más o menos abajo del brazo para que no se vea, para que quede un poco mejor terminado. Entonces empezamos cosiendo este extremo. Entonces para terminar aquí en esta parte vamos a hacer lo mismo, vamos a doblar más o menos 1 centímetro y aquí es donde vamos a poner, en donde empezamos para que quede de esta manera. Y aquí, justo donde termina el sesgo, vamos a levantar el pie prensatelas y vamos a girar para cerrar verticalmente aquí donde empata el sesgo final del sesgo inicial. Y voy a finalizar poniéndole el sesgo a la otra manga. Y bueno, así es como queda el kimono que aprendimos a confeccionar el día de hoy. Ya terminé de planchar, queda muy bonito y es muy sencillo de hacer, así que ya es hora de verlo cómo queda sobre nuestra modelo. Y bueno, y así es como queda el kimono que aprendimos a confeccionar el día de hoy. Un kimono en velo bordado, muy bonito quedó el resultado y mira cómo queda sobre nuestra modelo. Anímate a coser y a realizar esta prenda que de verdad es muy fácil. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado mi contenido. Si tienes alguna pregunta, no dudes de escribirla en los comentarios, suscribirte al canal y seguirnos con esas redes sociales que aparecen aquí abajo. La próxima semana confeccionaremos una falda tipo jean con bolsillos traseros, delanteros y la almilla en la parte trasera. Va a quedar súper genial, así que nos vemos el próximo viernes. ¡Chao! 7 u 8 centímetros. Ay, perdón. 7 u 8 centímetros. ¿Esto es una malla tex bordada o un velo bordado? ¿Qué fue lo que compraste? Un velo bordado, ok. Pero con emoción, Mayra, esa salida toda infeliz. Otra vez. Ay, mierda, mierda. Listo.